Gracias, Sergio, por la información de los deportes. 10 de la noche con 3 minutos y a mí me da muchísimo gusto saludar por su presencia a la doctora Irene Espigno y sobre todo en esta ocasión en especial, doctora, por el tema que nos viene a platicar el día de hoy. Es un libro, trae un libro infantil, Buscando Nuestros Tesoros, que dirigió, hay varios redactores, está enfocado para el público infantil, para los niños. Pero el tema es por demás interesante. Se trata del tema de la desaparición forzada y la búsqueda que realizan las víctimas, en este caso los familiares de las personas que por una u otra razón, principalmente yo creo que la violencia que ha vivido nuestro país, han desaparecido en Coahuila o cualquier otra parte de México. Buenas noches, doctora, y gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches, Rosario. Muy buenas noches a todas las personas que también nos están acompañando desde sus casas viendo esta transmisión. Como bien comentas, este es un cuento infantil y quizás muchas personas estarán preguntando por qué desde una institución académica universitaria como la Academia Interamericana de Derechos Humanos escribimos un cuento infantil. Este cuento es un producto de un proyecto de investigación que hemos estado desarrollando por 3 años. Ya estamos, digamos, en las etapas finales de este proyecto, en colaboración con distintas instituciones del Estado y financiado por CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades a nivel federal. Es un proyecto que pues tenía como objetivo trabajar, de hecho se llama proyecto comunitario con enfoque integral en temas educativos y de salud mental de niños, niñas, adolescentes, familiares de personas desaparecidas y obviamente nace de una necesidad, de la necesidad de trabajar justamente con las infancias, superando un enfoque adultocéntrico, que pues también en tema de derechos humanos nos enfocamos mucho en los adultos, pero es necesario también escuchar niños, niñas, adolescentes, y de hecho este cuento es un cuento escrito por niños y para niños. ¿Cuál es la finalidad de este cuento? Este cuento es sobre la historia de 2 niños, son 2 hermanos, Diego y Alicia, de 9 y 14 años, que tienen un familiar desaparecido. Y entonces cuentan la historia de lo difícil que ha sido, pues primero, enfrentarse a la desaparición, el hecho de que pues una persona, que puede ser su mamá, su papá, un hermano, un tío, un abuelo, una abuela, no regresa a su casa. Así de repente no regresa a su casa y no se sabe dónde están. Entonces, eso impacta de manera impresionante en la familia, en la sociedad y obviamente, con mayor razón, en la vida de los niños, claro, que pues no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, ahí empieza una vía crucis, un calvario, pues para tratar de entender qué es lo que ha pasado, buscar a las personas, a nuestros seres queridos que nos faltan, y obviamente eso implica también un impacto muy importante en tema de, por ejemplo, educación. Es decir, los niños no pueden estar concentrados en sus tareas, que es aprender, claro, ir a la escuela, aprender, formarse, y obviamente también en temas de salud mental. Sí, que es tan importante este último, y es que a veces solo por ejemplo, las madres buscadoras, y qué bien lo digo, son muy visibilizadas, exacto, lo cual me da gusto, aplaudo y promuevo, pero por ejemplo, los huérfanos de toda esta tragedia, porque no hay otra manera de llamarlo, tragedia que ha vivido nuestro país de la desaparición forzada, tienen mucho menos visibilidad. Yo creo que empezando porque son menores de edad, no tienen, por ejemplo, la oportunidad de expresar públicamente su sentimiento y su pensamiento al respecto, pero también son menos apoyados, tienen menos reconocimiento, tienen menos trabajos de investigación como dedicados. El libro en específico es para educar, para acompañar o incluso para persuadir y llevar a la acción a los niños también a cuidarse ellos mismos. Realmente es un libro que tiene todos estos objetivos. El programa y el proyecto en sí tenía estos objetivos: visibilizar una invisibilidad, que es la que tú comentas. Vivimos sociedades adultocéntricas, pensadas y construidas para adultos. ¿Y los niños dónde quedan? Quedan pues en un lado casi invisible de la sociedad. Entonces, primero visibilizar las necesidades importantes y fundamentales de los niños, en términos, por ejemplo, de educación y de salud mental. Porque pues justamente lo estábamos platicando, las sociedades en las que vivimos están enfrentando
momentos complicados en temas de salud mental de la población en general. Entonces es importante trabajar desde la infancia esos temas. El otro tema es concientizar a la sociedad en general. Muchas veces pensamos que una persona desaparecida es porque hizo algo. Y esto es un gran error, es un estereotipo, es una grave discriminación, una doble revictimización. Y bueno, de hecho, pues trabajar con víctimas familiares de personas desaparecidas ha sido clave para poder desarrollar este proyecto y todos los proyectos que la Academia ha ido desarrollando en los últimos 10 años, pero necesitamos concientizar la sociedad en general. Y lo podemos hacer, pues, a través de muchos trabajos, pero también desde las escuelas. Entonces, ese es un cuento que cuenta la historia de dos niños que sufrieron la desaparición de un familiar, que buscan sus tesoros, que son sus seres queridos, destacando todas las complejidades, obstáculos y retos que enfrentan diariamente, tanto ellos mismos cuanto sus familias, y obviamente pues sirve para plantear y presentar a la sociedad en general esta problemática. Entonces, me parece que también es importante destacar este elemento, y obviamente es un cuento infantil, pero hay obviamente mucho más detrás de este cuento infantil, porque nosotros que trabajamos en colaboración con muchas instituciones, este es un proyecto que propuso la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con la Universidad Carolina, con la Universidad Vizcaya de las Américas, con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y obviamente tiene el respaldo también del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado que ha tenido una gran trayectoria en estas temáticas, y este tipo de actividades son parte de una política pública que se va a implementar para que no solamente los niños, niñas, adolescentes o personas cuidadoras de estos niños que han sido parte del programa, que estamos hablando de 34 niños y 24 personas cuidadoras, sino que estas políticas públicas puedan beneficiar a muchas más personas, obviamente. En esta investigación ustedes descubrieron los números a lo mejor de los niños o menores que han sido víctimas de alguna u otra manera por el tema de la desaparición, ya sea que ellos mismos o tengan algún familiar desaparecido. ¿La comisión les facilitó algunos números? Hay algunos números, pues aquí en Coahuila estamos hablando de alrededor, bueno, de más de 3,000 personas desaparecidas. Nosotros trabajamos nada más en este programa con niños, niñas, adolescentes de La Laguna y de la zona norte de Coahuila. Son las más afectadas. Las zonas más afectadas, entonces, porque tienen un contexto especial y particular, especialmente algunas desapariciones de larga data, entonces hay contextos de desaparición muy específicos, entonces eso implica también, obviamente, trabajar con una problemática muy, muy peculiar. Focalizada. Exactamente. Aparte. Finalmente, doctora Irene Espigno, ¿dónde puede la gente conseguir el libro? ¿Lo van a distribuir en las escuelas? ¿Dónde pueden, a lo mejor, abuelitos, tíos que se quedaron con niños que son hijos de desaparecidos? ¿Dónde pueden acceder a esta información? Este libro es gratuito. Sí. Vamos a preparar una campaña de difusión de la mano con la Secretaría de Educación del Estado para poderlo difundir en escuelas primarias y secundarias principalmente, pero también está disponible en línea en la página web de la Academia, que es www.academiaidh.org.mx/programa comunitario, y también estamos distribuyendo un código QR a través de redes sociales para que se pueda descargar de manera totalmente gratuita. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y felicidades a todos los que colaboraron en la creación de este libro, Buscando Nuestros Tesoros, que le da, creo que, al clavo de un tema poco visibilizado, sobre todo para este grupo social que son las infancias, y a ver si en otra ocasión platicamos de los cuidadores que le comentaba. Es un tema del futuro para nuestro país, que va hacia una población cada vez más de la tercera edad y menos jóvenes. Bueno, gracias, doctora Irene. Al contrario, muchas gracias. 10:13 de la noche, nos vamos a la pausa comercial. En un momento volvemos.